Bienvenidos a una nueva emisión del programa Cali Hoy Entrevistas. En nuestro tema central hoy estaremos abordando un interesante diálogo con un invitado que ha sido testigo excepcional de la importante y trascendental firma del proceso de paz en La Habana. Con él estaremos en este interesante diálogo. Por lo pronto yo los invito a que veamos una breve nota que nos pone en contexto acerca del tema de hoy. Hace más de 60 años, Colombia soporta los estragos de una guerra fratricida que solo ha dejado sangre, lágrimas, despojos y muerte. Muchos de nuestros mejores líderes sociales, miles de inocentes y hasta las instituciones del Estado cayeron ante la violencia disfrazada de 1000 caras de terror. Sumió al país en un atraso democrático, económico y social que ha condenado a la población civil a vivir entre la barbarie de quienes pretendían llegar al poder a través de la violencia. Esta casa fue construida con el objeto de cumplir el papel de lugar de reuniones para la comunidad, pero luego, durante el periodo de dureza del paramilitarismo en la región, pues fue ocupada por ellos y el espacio interior se determinó como para consignar a posibles víctimas y desde aquí eran trasladados ya hasta la orilla del río Cauca, donde siempre eran ejecutadas las personas y sus cuerpos depositados en las aguas del río Cauca. A la hija él, que estaba conmigo en la casa, y yo que estaba en la casa, nos hicieron tirar al suelo, la gente pasaba por encima de nosotros, y ahí lo sacaron a rastra, y él iba a grite y grite pidiendo auxilio, pero pues nadie apareció a socorrer en nada. Y pues lo llevaron, y pues ya el otro día que apareció allá arriba en el 11, por la caseta que fue por el 11. ¿La caseta comunal? Más arriba, ahí está la orilla de la pavimentada, más arriba, ahí estaba allá. Y estaba todo cuartizado de aquí a la nuca. Es hora de reconciliarnos y perdonar, de abrazarnos y unidos avanzar hacia mejores destinos. Reconciliarnos con nuestros semejantes y nosotros mismos, habitar los paraísos de nuestro territorio y levantar con amor y trabajo honesto a nuestras familias. Cuidar y defender la vida en todas sus manifestaciones, también de ofrecer oportunidades a quienes estaban equivocados y ponerle fin a los conflictos y odios para fortalecer la convivencia y la paz. Desde la Academia, la Universidad Santiago de Cali lidera una iniciativa viable para el posconflicto colombiano, una iniciativa que busca rescatar la memoria de las víctimas como una forma de justicia y desarme de los espíritus. Además de ofrecer a quienes empuñaron las armas la oportunidad de formarse técnica y profesionalmente, pensando en aportar al progreso del país, para no repetir la cruel y dolorosa tragedia de la guerra que hoy recordamos para superarla. Bueno, tras 4 largos años de negociaciones entre el gobierno nacional y las FARC, por fin se llegó a un acuerdo que fue firmado recientemente en un interesante resultado de ese trabajo. Hoy en el programa hemos invitado al doctor Henry Acosta, quien ha tenido una labor
titánica y súper importante en este proceso. Ha sido ese testigo excepcional, mediador a lo largo de todo este proceso y ha contribuido desde su larga experiencia en ese importante proceso de mediación. Con él estaremos entonces abordando esta discusión. Bienvenido, doctor Henry. Muchas gracias, muy amable. Bueno, usted a lo largo de toda esa experiencia podríamos decir que ha sido, incluso muchos lo han catalogado como ese que dio el primer paso para iniciar este proceso. Desde esta experiencia, ¿qué trascendencia tiene para Colombia haber logrado concluir esta fase tan importante de la firma de los acuerdos de paz en La Habana? Es importantísimo, es decir, el hecho de que 10.000 guerrilleros y 10.000 milicianos estén ya listos, o por lo menos esté programado en el acuerdo final, que dejarán las armas y se vincularán a la vida civil, económica y política del país, es el inicio, es un paso grande para la búsqueda de la paz. No es la paz, pero es el inicio grande. Usted en diferentes momentos ha tenido la oportunidad de decir que pues, la paz no es solamente el documento, la paz es un ejercicio que se construye con el tiempo. ¿Qué trascendencia también tiene para los colombianos entender que la paz es un proceso que se construye y qué responsabilidad tenemos nosotros en este importante paso? Sí, con la firma del acuerdo final, el 26 próximo de septiembre en Cartagena, con el plebiscito, que será así, y con la dejación de las armas, que viene después, que se concluye 180 días después, es importantísimo no solamente para el gobierno, sino para el Estado, sino para las mismas FARC. Las FARC, cuando empezamos esto, le mandaban a decir, tanto al presidente Uribe como al presidente Santos, no estamos en la búsqueda de la toma del poder ni de un país socialista, queremos un país con economía de bienestar tipo países escandinavos. Es un paso inmenso, una zancada. Hay un aspecto también que es importante y tiene que ver con qué significado tiene entender que en este proceso no hay una rendición como tal. Algunas personas pretenden plantearlo de esa manera, sino que en un proceso de diálogo las dos partes han logrado llegar a puntos de encuentro, aún sosteniendo ciertas diferencias. ¿Qué relevancia tiene este aspecto? Importantísimo. Entonces, yo que he estado, pues que inicié con el presidente Uribe, intentamos los 8 años de él, luego con el presidente Santos, con quien hoy, 7 de septiembre, que estamos grabando este programa, hoy tiene la fecha del mensaje que mandó el presidente Santos a las FARC, proponiéndoles encontrarse para negociar el conflicto interno armado colombiano. Negociarlo significa que ni el gobierno pudo vencer militarmente a las FARC, ni las FARC pudo vencer militarmente a las fuerzas militares del gobierno. Se llegó a la conclusión de que a lo mejor con el tiempo, con muchos años de guerra, podría haber un vencedor, pero era un desangre innecesario. Ya era justo, después de 52 años de existencia de las FARC, que nacieron en el año 64, era justo terminar esto y comenzar una Colombia con un paso grandísimo hacia la paz. Y es que los aprendizajes en este proceso también nos han obligado incluso a pensar en otros términos para referirnos al tema. Me ha llamado mucho la atención de entender ahora un concepto que es bien fuerte en el documento y es la reincorporación a la vida civil, que rompe un poco con lo que tradicionalmente hablábamos de reinsertados. ¿Cómo es este nuevo concepto y cómo entender? La reincorporación, la reinserción era, pues, cuando alguien desertaba de las FARC o de los ELENos, incluso de las autodefensas, los que se llamaban paramilitares, los recibía la Agencia Colombiana de Reinserción, que así se llama, la ACR, y era una reinserción individual. Esta reincorporación de todos al todo, que es la sociedad civil. Es, en mi opinión, eso, la reincorporación a la vida civil, política y económica, y el tema de la justicia son aspectos importantísimos, importantísimos. Si se reincorpora a esos 10.000 guerrilleros, a esos 10.000 milicianos y sus familias con dignidad, con seguridad, es decir, con seguridad económica y seguridad social, tendremos la enorme posibilidad de que no habrán intentos de rearme o intentos de volver
por aquellos a volver a ejecutar todas estas acciones violentas. Doctora Acosta, y en su experiencia en este diálogo entre el gobierno y el grupo de las FARC, se lograron establecer 6 puntos centrales que es sobre los cuales se establece pues este acuerdo. ¿Cuáles son las bases fundamentales de cada uno de ellos? Por ejemplo, esto de la reforma rural integral. Pues lo básico de la reforma rural integral es cabe decir, la reincorporación de 7 millones de hectáreas al proceso normal del manejo de la tierra, la legalización de muchos predios de más de 3 millones de hectáreas que están en manos de campesinos que no están todavía legalizados. No es una reforma integral, la verdad es eso, pero es un primer paso que va allanando el camino de ir haciendo posible una sociedad rural más justa e equitativa. Bueno, y antes de continuar con el segundo punto de los acuerdos, que es uno de los puntos también más que ha generado mayor polémica, pues vamos a un breve corte, pero ya regresamos. Hablando acerca de esas bases importantes que definen cada uno de los puntos que se incluyeron en el acuerdo. Y este segundo, que habla sobre participación política, como es una forma de ser un poco la apertura democrática, es uno de los que también ha generado mayor polémica. ¿En qué se centra este específicamente? Bueno, en muchos de los conflictos internos armados en el mundo que han terminado, se le ha dado mucho mayor participación a quienes estaban en la ilegalidad. Aquí se le da la oportunidad a que las FARC tengan en los primeros 8 años, digamos, 2 primeros periodos legislativos, 5 senadores y 5 representantes. Tienen que presentarse a las elecciones, pero así los pierdan, tienen derecho a 5 senadores y representantes. Es decir, aquí está, como se llama entre los campesinos, el nidador para que ellos comiencen a hacer política. Eso es todo. Hay unos veedores en el Congreso, 6, pero son veedores que pueden hablar solamente, no pueden votar sobre los debates que se hagan sobre la paz. Lo otro son las 16 circunscripciones electorales que quiero precisar. No son para las FARC, son 16 circunscripciones que todavía no he definido dónde son para aquellas zonas donde el conflicto interno fue más recalcitrante, donde la gente, tanto urbana como rural, no pudo participar en elecciones, había mucha presión, entonces para que allí, sin todas las reglas que tienen los partidos políticos, el umbral y otras reglas, puedan haber movimientos, sea de la derecha, de la izquierda, de campesinos, de indígenas, de afrodescendientes, de lo que sea, y que puedan presentar planchas para Cámara de Representantes, Eso también será por 2 periodos. Y allí en esas 16 no podrían presentar con esas ventajas los partidos tradicionales. Pueden presentarlo, pero con las normas normales. Esa es también una posibilidad de darle a estas gentes de estas regiones que puedan participar políticamente. El punto número 3 habla acerca del cese de fuego y de hostilidades de una forma bilateral, es decir, ninguna de las partes. Se habla del fin de las armas, qué importancia tiene y qué es lo fundamental de este punto del acuerdo. Bueno, el 23 de junio en La Habana se firmó con mucha bombo, además justo, el fin del conflicto, ese punto, que era el cese bilateral. En ese se está, en el cese bilateral, pero será cese definitivo, que ya se ordenó por parte del gobierno y por parte de las FARC, lo ordenaron la semana pasada, cese definitivo al fuego,
cada uno de los dos partes, y será aún más cierto cuando dejen las armas. Ahí ya no habrá posibilidad porque ya no hay armas. Hay un poco de escepticismo y de duda respecto a si realmente entregarán todas las armas como se presume. ¿Usted qué cree? Sí, claro, los que la dejen dejarán las armas. Es decir, van a decir, ¿quedan armas? No, pues a un guerrillero, a un soldado o lo que sea, alguien combatiente, no tiene manos sino para un fusil y para un revólver o una pistola. Eso lo entregará. Que habrán unos que no dejen las armas y se queden embandolados o se peguen de otros grupos o se peguen al Ejército de Liberación Nacional que no entró todavía en este proceso, es perfectamente posible eso. Es decir, como decía Voltaire, el unanimismo es de estúpidos. Hay en todos los grupos humanos, sea el que sea, hay disenso. De todas maneras, es claro que el hecho de salirse un poco de los límites del acuerdo también los pone en una situación en que pues no necesariamente saldrían con los beneficios, ¿no? No, si se quedan como bandidos, como bandoleros, ahí ya no serán FARC. Una de las preocupaciones las recoge precisamente el punto 4 y está relacionada con el tema de la solución al problema de las drogas ilícitas, y en este punto se considera que es un punto clave precisamente en ese proceso para construir la paz. ¿Cuál es el fundamento de este punto? Hubo una, bueno, no voy a hablar de lo que hubo porque es una historia larga, pero sí, las FARC, no las FARC, algunas estructuras de las FARC y algunos comandantes de frente, de columna, financiaron sus acciones con dineros provenientes de las drogas ilícitas. Las FARC tienen en la mesa de negociaciones un planteamiento ninguna revolución en el mundo se ha financiado con dineros legales. Por consecuencia, había que usar la tributación que ellos le pedían a quienes producen esas drogas, y pues si van a ganar mucho, pues pasen una parte para las FARC, para ellos financiar su revolución. En un conflicto tan largo como este del colombiano, de 52 años en este proceso, son muchas las víctimas que han quedado. Precisamente el punto 5 habla acerca de las víctimas y esa apuesta por el resarcimiento precisamente a las víctimas. Aquí en este punto, ¿cuál es el aspecto más relevante? Sí, lo más importante ahí es el perdón, la reparación, la no repetición. La reparación se espera que sea económica, pero pues las FARC dicen no tenemos dinero, podemos reparar con acciones sociales, de trabajo y lo que sea. Evidentemente eso no reparará el problema económico de cada víctima, pero las FARC dicen nosotros no tenemos dinero, podemos reparar con acciones sociales que se convengan con el gobierno y con el grupo de víctimas. Ese aspecto ha generado también mucha polémica respecto a las finanzas precisamente que se manejan. ¿Cómo hacer para llenar de confianza también al colombiano de a pie, que pone un poco en duda si realmente tienen o no tienen, cuando también es sabido que hay pues recursos que se han cooptado precisamente como parte de ese proceso de guerra que se ha tenido durante tanto tiempo? Pues yo digo lo que me ha dicho las FARC repetidamente: nosotros no tenemos, dicen ellos, nosotros no tenemos recursos. Los que se recibían de parte de tributación que se ponían a los narcotraficantes y a los multinacionales, pues se usaron en la guerra. Dicen ellos no tener más. Yo tengo que creer, no puedo juzgar. Bueno, vamos nuevamente a un breve corte, ya regresamos para hablar un poco acerca de ese punto número 6, que es el que tiene que ver con cómo hacer para tener un mecanismo precisamente de verificación para la implementación de los acuerdos. Regresamos a Cali Hoy Entrevistas. Estamos hablando acerca de los aspectos fundamentales que se acogen en el acuerdo de paz firmado en La Habana.
Veníamos hablando, doctora Costa, acerca de los fundamentos, digamos, de cada uno de estos 6 puntos que se negociaron. En el punto 6 se habla acerca del mecanismo de implementación y verificación. ¿Cómo hacer y cómo está definido en el acuerdo específicamente esas garantías para realmente velar si se cumple o no se cumplen los acuerdos que se pactaron? Bueno, en el acuerdo final ya hubo quedó escrito, no dice en ninguna parte, pero quedó escrito algo que fue muy difícil construir en todo el tiempo: confianza. Ahí quedó escrito que se va a implementar. Las FARC creen que se va a implementar, las FARC creen que el gobierno va a implementar lo que le toca al gobierno, y el gobierno cree que las FARC van a implementar lo que le toca a las FARC. Es un negocio, una negociación que se hizo allí, el uno se dio, el otro se dio con cualquier negociación. Habrá una comisión de veeduría de la implementación, donde estarán las FARC ya de civil, sin armas, y también pues espera que haya una ley de amnistía e indulto para que se pueda iniciar la dejación de las armas. Es decir, el punto de implementación es bien complicado porque es ya después de que se dejen las armas y ya hay una confianza en que se va a implementar todos los puntos. Cada uno va a cumplir. Ahí no cabe otra cosa que esperar que efectivamente cada una de las partes que firmará eso el 26 de septiembre cumpla. No hay más. Doctora Costa, de su experiencia, ¿cuál cree usted que es la responsabilidad o el compromiso que debe asumir la academia precisamente en este ejercicio, no solo de acompañar la refrendación de los acuerdos, sino de construir una paz duradera para Colombia? En lo último que acabo de decir, en construir los acuerdos están construidos. En buscar que se vote responsablemente el 2 de octubre, ojalá por un sí, le cabe una enorme responsabilidad, no solamente a la academia, a todas las organizaciones civiles, empresariales y políticas de este país, pero le cabe una enorme responsabilidad en la formación en el aula, en la investigación, en la extensión, de ir formando toda esta juventud que llega aquí, ir formándolos para la paz. Debería haber, creo que hay unas cátedras de paz, hay unas cátedras de reconciliación, le cabe a la academia eso, pero también la academia puede participar en el tema de reincorporación. Ahí habrá necesidad de capacitar, no solamente en aspectos técnicos a los en ese momento combatientes y exmilicianos, sino también capacitarlos psicológicamente. Habrá que haber mucho de eso, porque la desmovilización armada mental va a ser uno de los asuntos a tratar en la reincorporación de toda esa guerrillerada y esos milicianos. Doctora Costa, para finalizar ahí, me gustaría conocer, usted dio un paso muy importante en toda esta gestión para iniciar estos acuerdos. ¿Qué le produce a usted en esta etapa, ya a nivel personal, haber contribuido al logro de esta fase del proceso? Hago el gesto porque para mí llegar a este punto valió la pena haber vivido. Bueno, este es un proceso pues que nos genera a todos los colombianos una enorme emoción, porque estamos ante una etapa histórica de nuestro país. Por eso desde la academia, la Universidad de Santiago de Cali ha venido comprometida con este tipo de procesos y estamos acompañando este proceso de pedagogía para la paz, porque consideramos que este hecho no es aislado de nuestra vida. Así es que la Universidad de Santiago de Cali ha comprometido su labor desde la institución para acompañar una campaña abierta, una campaña de pedagogía para el conocimiento y la toma de decisión respecto a ese importante proceso del plebiscito. Por eso yo los invito a que ustedes continúen viendo un breve segmento acerca de la campaña que estamos adelantando por el sí al plebiscito. Estamos en un momento histórico en que el país tiene la oportunidad de darle la vuelta a la página y de reorientar su agenda pública hacia algo diferente a la lucha armada y al conflicto armado. Creo además que la firma de este acuerdo nos da un
ejemplo a todos los colombianos de que las cosas se pueden resolver de otra manera. Santiaguino, sí al acuerdo. Porque salvar una sola vida vale más que la más perfecta de las guerras, santiaguino, vota sí al acuerdo para la paz y el posconflicto. Después de 50 años de guerra en Colombia, todos los colombianos debemos contribuir para la paz. Santiaguino, sí al acuerdo de paz y al posconflicto. Y en este programa que ha sido lleno de emociones y de la posibilidad de hablar sobre este trascendental hecho histórico de nuestro país, queremos darle las gracias al doctor Acosta, no solo por haber venido al programa de hoy, sino por haber hecho un aporte tan importante para la historia de nuestro país. Muchísimas gracias, doctor. A ustedes muchas gracias, a la Universidad Santiago de Cali, tan comprometida con la justicia social y la equidad en este país. Bueno, pues a ustedes esperamos vernos la próxima semana con un interesante tema de la ciudad y del país.